agradezco a Dios primero la oportunidad que me concede de poder compartir nuevamente un devocional, una reflexión junto a ustedes. Y los quiero invitar a que puedan leer conmigo en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Si lo ha encontrado y me quiere acompañar a leer, leemos en el nombre del Señor. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, alguien dijo una vez: todos llevamos un fariseo dentro de nosotros. A eso agregaría que ese fariseo aumenta o disminuye su potestad a medida que conocemos el verdadero evangelio. La conducta, hermano, de la autojustificación, de la autosuficiencia, del orgullo, es aquella que está permanentemente en el corazón de aquellos que aún no han entendido, no han conocido al Señor. Y como consecuencia desarrollan filosofías, pensamientos donde no hay nadie mejor ni más capaces que ellos mismos. Pues miran sus obras, sus méritos, sus logros morales y no ven a nadie con esas condiciones. Por lo tanto, se consideran en una posición diferente de aquellos que no las tienen. Esta práctica de hipocresía y religiosidad se ha impregnado entre las iglesias cristianas, pues es más fácil aparentar un cristianismo frente a las personas que vivir de manera santa y perfecta delante de los ojos del Señor. El Señor Jesucristo da una dirección a esta parábola. Anuncia un receptor y Él dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Está dirigida a ciertas personas y está dirigida a esos fariseos, quienes cumplían con el detalle de lo que Jesús estaba por decir. Ellos eran los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros que no eran como ellos. De hecho, no es la primera vez que Jesús les había dirigido estas palabras. Anteriormente, en el capítulo 16, versículo 15, les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque por lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Estos fariseos engañaban a las personas con sus prácticas religiosas, aparentaban piedad y espiritualidad, ostentaban un título superior, y claro, por su conocimiento de la ley, de los estatutos, por pertenecer al Sanedrín. Sin embargo, hermanos, Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón corrupto y engañoso de estos hombres. Pero de igual modo, estos se creían superiores, aparentando una santidad externa. Tal así, hermanos, que los hombres de ese tiempo, los judíos, los respetaban. De hecho, si un fariseo existiera hoy en día, sería alguien respetado y quizás muy imitado por otros. El problema, hermano, está en que ellos vivían solamente para aparentar delante de la gente, prácticas externas.
De hecho, delante de la gente podemos aparentar el más alto grado, nivel de espiritualidad. Pero delante de Dios, hermanos, es otra cosa. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Pues ¿quién podría venir delante del Señor aparentando algo que no es? Jesús continúa, ya dado el alcance de esta parábola, ahora Él continúa. Y Él dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo, que ya lo habíamos descrito, y el otro era un publicano. Recuerda también que el fariseo era, o el fariseísmo, hermano, era la secta religiosa más estricta e influyente en todo Israel. Fueron los opositores más implacables en contra de Jesús. Y una de las razones fue porque Jesús, hermanos, los llamó directamente hipócritas. Porque se creían justos, se creían santos y humildes y despreciaban a los demás. Estos fariseos subían constantemente al templo a tener su tiempo de devoción. Oraban delante de todos para ser vistos. Por lo tanto, no es extraño ver un fariseo dentro del templo, pero un publicano, un cobrador de impuestos. ¿Qué hace ahí un cobrador de impuestos? El cobrador de impuestos, hermanos, a diferencia del fariseo, que era un hombre piadoso frente a los demás y considerado por todos los hombres como santos, el cobrador de impuestos era un hombre despreciado por la comunidad judía. Incluso la mayoría de las personas, hermanos, consideraban que estos hombres eran deshonestos porque colaboraban con la recaudación para el imperio. Se les consideraba demasiado impuros para acercarse a Dios. Entonces, Jesús está citando a un publicano que está viniendo al templo. El Señor trae, hermano, a estos personajes que son conocidos para el pueblo, pero son totalmente polos opuestos. Uno representa al más piadoso y el otro el más impío. Uno era el más respetado y el otro era el más despreciado. Pero ambos, dice Jesús, habían llegado al templo a orar. Primero el fariseo, él puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Hermanos, preguntémonos, ¿acaso el fariseo está diciendo alguna mentira? ¿Acaso él está mintiendo cuando él dice que ayuna o que diezma? Seguramente no. Seguramente no lo está haciendo. Y es verdad lo que hace. Y el problema, hermano, no está en lo que él está diciendo, ya que quizás no es mentira. Sino el problema está en su corazón y en la manera que él se está acercando a Dios. Este se acerca a Dios y comienza como pareciera un salmo. Oh Dios, te doy gracias. Y normalmente, hermanos, en este tipo de oración o cuando uno se acerca a orar al Señor y comienza de esta manera: oh Dios, te doy gracias, uno continúa diciendo: te doy gracias por las obras que tú has hecho en favor de mí, por alguna bendición, por tu misericordia, por tu gracia, por todos los beneficios que han tenido conmigo. Pero al contrario, hermano, este fariseo se centra no en lo que Dios ha hecho, sino que se centra en sí mismo. Y en vez de considerar y agradecer por lo que sí vale la pena agradecer, él decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. El fariseo, hermanos, procedió a compararse favorablemente para él con lo peor de la sociedad judía: ladrones, injustos, adúlteros. Y puede incluso, hermano, que el publicano haya estado ahí cerca de sus ojos. Entonces era como un buen ejemplo para decir: ni siquiera soy como este publicano.
Y una, hermano, de las mejores formas para mantener nuestras conciencias tranquilas, tal como la tiene este fariseo, es, hermanos, cuando empezamos a compararnos con aquellos que son aparentemente más malos que nosotros. Cuando pecamos, cuando fallamos en nuestro servicio al Señor, en nuestro servicio a nuestra iglesia local, miramos a ese que activa menos que nosotros para justificarnos y encontramos que nuestro servicio es mucho mejor. Cuando fallamos como padres y hemos evitado, hermano, nuestra responsabilidad de corregir, de enseñar y de predicar a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Nos comparamos con aquellos que como padres quizás han fracasado incluso más que nosotros, diciendo, bueno, por lo menos mis hijos están dentro de la iglesia. Hermano, nos encanta compararnos. Y lo que está haciendo el fariseo aquí no es extraño para nosotros. El hombre frecuentemente se está comparando. El cristiano frecuentemente se está comparando. Y sobre todo si en esa comparación nosotros quedamos bien parados. Pero hermano, si quieres compararte con aquel que en realidad sí deberíamos compararnos, hermanos, que es Cristo, compárate entonces con Él. ¿Acaso eres humilde como Cristo es humilde? ¿Acaso amas a los perdidos como Cristo los ama? ¿Acaso sirves a los demás, te entregas a los demás con un amor sacrificial como Cristo se entregó? ¿Acaso amas a tu esposa como Cristo ama a su iglesia? Sin duda, hermanos, esta es la verdadera comparación, que si el fariseo hubiera entendido y hubiera comprendido con quién debería compararse, claramente, tanto él como nosotros quedaríamos debiendo puntos. Pero nuestra conciencia, hermanos, están siempre al parecer más alertadas por aquellas cosas que parecen más pecaminosas. Tal es el caso como el fariseo. Aunque éste era un hipócrita de primera, él veía más gravedad en el adúltero, en el ladrón, en el injusto y en el cobrador de impuestos. Incluso, hermanos, es posible que muchas veces más de algún lector haya pasado por esta parábola y haya dicho, yo no soy como este fariseo. No, yo no soy como este fariseo. Y estaríamos incurriendo en lo mismo, seríamos igual que él. Mejor deberíamos decir, Señor, perdónanos, porque soy igual o peor que este fariseo, lleno de comparaciones, lleno de autojusticia. Este, no contento con decir ya todo su currículum y todo lo que no era, ahora él procede y dice lo que sí es y enumera sus credenciales. Y él dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ayunaba incluso más de lo establecido, que era 1 vez al año. No, él oraba 2 veces. Este hombre era perfecto en su exterior, satisfecho con todo lo que proyectaba hacia los demás, tan puro, tan santo. Hermanos, y nosotros no estamos tan alejados de este tipo de comportamiento cuando creemos que somos mejor que los otros hermanos, por participar más, quizás por congregarnos más, o por ser más frecuentes. Que sin duda, hermanos, no son prácticas malas, pero sí son cuando nos consideramos superiores al hacerlas. Esa autosatisfacción, hermanos, de la vida que vivimos como si fuera la vida más santa, más perfecta. Oh Señor, hoy día no pequé. Oh, hoy día creo que me comporté sabiamente. Cuidado, hermanos. Estas convicciones basadas en nosotros mismos nos alejan del Señor, así como este fariseo se alejaba del Señor. Ese es un hombre. Ahora viene el otro, el publicano. Y él dice que el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos, sino que él golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Nótese el alcance con el que Jesús dice, estando lejos. Este hombre, hermano, ni siquiera quería acercarse. Ni siquiera quería acercarse. Abrumado por la culpa y la vergüenza, tenía una clara y pesada sensación por su propio pecado.
Pues la desobediencia, hermanos, y el pecado deberían producir en nosotros dolor, deberían producir temor y espanto, ya que no le estamos fallando a las personas, a los hermanos, le estamos fallando a un Dios infinitamente santo. Este publicano tiene esa conciencia, sabe a quién le ha fallado y le da vergüenza, está avergonzado y ni siquiera quiere alzar sus ojos. Y hermano, ¿no es así? Si en algún momento de nuestra vida le hemos fallado a algún hermano, quizás a nuestra esposa, a algún pariente, y hemos fallado gravemente contra él, cuando sentimos en nuestra conciencia de ir y pedir perdón, nos cuesta mirar a los ojos. Nos da vergüenza. Nos cuesta mirar a la cara porque nos sentimos humillados por lo que hemos hecho. Y esa es la actitud del publicano. Él se siente avergonzado. Ahora me pregunto, cuando vamos, hermanos, y le pedimos perdón al Señor por todos los pecados que en el día cometemos, ¿tenemos esta misma actitud frente a este Dios perfecto y justo? Nos avergonzamos, hermanos, ¿te avergüenzas de fallarle todos los días, de fallarle una y otra vez? Dios nos ayuda, hermanos, a tener esta conciencia. Dios sin duda es un Dios perdonador, pero hay, hermanos, de ir ante Él como lo hizo este fariseo. Hermanos, después de sentir este profundo dolor, así como lo está sintiendo el publicano, solamente nos queda decir, sé propicio a mi pecador. Oh Dios, ten compasión, ten piedad, ten misericordia, porque soy un pecador. Este nos está felicitando, no está resumiendo sus obras ni lo que hace. No pretende que Dios se sienta orgulloso por su comportamiento. El publicano estaba pidiendo a Dios que fuera propicio y que se apaciguara su ira con él. Este no era un ruego general por misericordia, sino más bien para que Dios proveyera expiación a este hombre, que sin duda lo que está diciendo Jesús acá, cuando Él dice, sé propicio a mi pecador, está anticipando la venida del sacrificio perfecto, Jesucristo, nuestra propiciación. Oh hermanos, Jesús concluye sorprendentemente. Os digo que éste, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado, antes que el otro, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Quizás muchos, al esperar la respuesta de esta parábola, pensaron, el justificado será el fariseo. Pero al ver y escuchar la conclusión de Jesús quedaron abrumados. Pues el fariseo tenía todas las obras. Era el perfecto, el santo para quedar justificado. ¿Cómo puede haber quedado justificado un publicano si no tenía obras, no tenía méritos, no cumplía la ley, quizás no tenía ni un logro moral, no era espiritual, no tenía buenas obras? Pero el pecador en ese inmediato momento, inmediatamente, quedó allí justificado. Y él dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El camino de la autoexaltación termina en un juicio eterno. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero por otra parte, hermanos, al que se humilla y confiesa que no puede hacer nada para salvarse, ese será enaltecido hasta la gloria eterna. Concluimos, hermanos. Podemos aparentar ante los hombres una vida piadosa y llena de buenas obras, engañando quizás a todos. Pero hermanos, dejemos de mirarnos a nosotros mismos y todo lo bueno que podemos hacer. Y de paso mirar en menos a los demás que no son como nosotros. No caigamos en la misma torpeza que este fariseo está cayendo, sintiéndose satisfecho con lo que hace, sintiéndose satisfecho con su vida que lleva, como si fuera digno de Dios y de merecerle. No, hermanos,
tal como el publicano, somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, que necesitamos urgentemente un Salvador para nuestras vidas, corrompidas por el pecado. Necesitamos a Cristo cada día, hermanos. Amén.